Capítulo 3. A partir de ese día cambió nuestra vida. No nos encontrábamos a gusto estando solos como antes. Rehuíamos algunos temas y cuando alguien estaba con nosotros nos sentíamos mejor. En cuanto la conversación giraba sobre la vida de la aldea o sobre el baile, nos molestaba mirarnos. Era como si ambos nos diéramos cuenta del lugar en que estaba el precipicio que nos separaba y temiéramos acercarnos a él. Yo estaba convencida de que Sergei era orgulloso y pronto a la cólera y que era preciso tener cuidado de no exasperarlo. Él, por su parte, estaba persuadido de que yo no podía vivir sin frecuentar la sociedad, que la aldea no era un lugar para mí y que era preciso someterse a mis gustos. Evitábamos hablar de tales cosas y nos juzgábamos equivocadamente. Hacía mucho que habíamos dejado de ser unos seres perfectos, el uno para el otro. Nos comparábamos con otras personas y nos censurábamos. Caí enferma poco antes de nuestra partida y en lugar de irnos a la aldea, fuimos directamente a la casa de verano. De allí mi marido se marchó a ver a su madre. Yo estaba casi restablecida y hubiera podido acompañarlo, pero insistió en que me quedase, como temiendo por mi salud. Comprendí que no era eso lo que le preocupaba, sino el hecho de que no estaríamos a gusto en la aldea. Sin Sergei me encontré sola y aburrida, pero cuando regresó me di cuenta de que no añadía gran cosa a mi vida. Ya no era como antes, cuando el mero hecho de no comunicarle algún pensamiento o alguna impresión me parecía un crimen y me torturaba. Cuando a cualquier acto o palabra suya eran para mí modelos de perfección. Cuando al mirarnos nos echábamos a reír alegremente sin motivo alguno. Todo esto había pasado insensiblemente sin que nos diéramos cuenta. Tanto él como yo empezamos a tener nuestros intereses particulares, nuestras propias preocupaciones, y ya no tratábamos de hacer comunes. Incluso llegó a parecerme natural tener nuestro mundo aparte. Desaparecieron los accesos de alegría de Sergei y su manera de ser infantil. Ya no me disculpaba como antes, ya no tenía esa serenidad que me irritara, ni esa profunda mirada que en otro tiempo me producía alegría y turbación. Ya no rezábamos juntos, ni siquiera nos veíamos a menudo. Sergei viajaba continuamente y no temía ni lamentaba dejarme sola. Yo frecuentaba la sociedad donde no lo necesitaba para nada. Ya no había entre nosotros escenas ni discusiones. Yo procuraba agradarle y Sergei cumplía todos mis deseos. Vivíamos como si realmente nos quisiéramos. Al quedarnos solos, lo que sucedía rara vez, no experimentaba alegría ni emoción. Era como si estuviese sola. Me constaba que no se trataba de un desconocido, sino de un hombre bueno, que era mi marido, al que conocía tan bien como a mí misma. Sabía todo lo que iba a hacer, lo que iba a decir y hasta cómo iba a mirarme. Y si hacía alguna de estas cosas de un modo distinto, pensaba que me había equivocado. No esperaba nada de él. Tenía la impresión de que así debía ser, que no suele ser de otra manera y que nunca habían existido otra clase de relaciones entre nosotros. Cuando Sergei se marchaba, sobre todo, durante los primeros tiempos, me encontraba sola, tenía miedo y comprendía mejor lo que significaba su apoyo. Cuando volvía, le echaba alegremente los brazos al cuello, pero al cabo de 2 horas ya no tenía nada que decirle. Solo en los raros momentos de apacible ternura me parecía que faltaba algo, que algo no marchaba bien. Eso me oprimía el corazón y se reflejaba también en los ojos de Sergei. Me daba cuenta de que había un punto en nuestra ternura que él no quería y yo no podía traspasar. A veces esto me entristecía, pero me faltaba tiempo para pensar. Procuraba olvidarlo todo, entregándome a las diversiones. La vida de sociedad
que al principio me había deslumbrado por su brillo y las adulaciones que alargaron mi amor propio, no tardó en adueñarse de mí. Llegó a encadenarme, ocupando mi alma el espacio dedicado a los sentimientos. Nunca estaba sola y temía pensar en mi situación. Mi tiempo no me pertenecía, desde por la mañana hasta altas horas de la madrugada, aun cuando me quedaba en casa. Y eso no era divertido ni aburrido. Tenía la impresión de que debía ser así. De este modo transcurrieron 3 años. Nuestras relaciones continuaron siendo las mismas. Era como si se hubieran detenido, estancado, y no pudieron volverse mejores ni peores. Durante esa época hubo 2 importantes acontecimientos, pero ninguno de ellos modificó mi vida. Fueron el nacimiento de mi primer hijo y la muerte de Tatiana Semenovna. Al principio, el sentimiento maternal se apoderó de mí, produciéndome una alegría tan grande que creí iba a empezar una vida nueva. Pero al cabo de 2 meses, cuando empecé a salir, este sentimiento disminuyó gradualmente y se transformó en una costumbre, en el mero cumplimiento de un deber. Por el contrario, mi marido volvió a ser el de antes, se mostraba dulce y tranquilo, y puso su antigua ternura en el niño. Con frecuencia, al entrar ataviada con vestido de noche en la habitación del pequeño para bendecirlo, encontraba allí a Sergei. Solía lanzarme una mirada severa, llena de reproche, que me avergonzaba. Súbitamente me horrorizó mi propia indiferencia hacia el niño. ¿Será posible que sea peor que otras mujeres? ¿Qué debo hacer? Quiero a mi hijo. Sin embargo, no puedo pasarme los días enteros con él. Eso me aburre, y no fingiré por nada del mundo, me dije un día. La muerte de Tatiana Semenovna produjo un profundo dolor a Sergei, y le resultaba penoso vivir en Nikolskoye. Aunque compartía el sentimiento de mi marido, en aquella época me hubiera sido más grato estar en la aldea. Pasamos estos 3 años en la ciudad. Fui a la aldea tan solo en una ocasión y me quedé allí 2 meses seguidos. Al tercer año pasamos el verano en un balneario. Me imaginaba que nuestra situación económica era brillante. No exigía de la vida familiar más de lo que me daba. Todos cuantos me rodeaban parecían quererme. Gozaba de buena salud. Vestía mejor que las demás mujeres del balneario y sabía que era bonita. Disfrutábamos de un tiempo maravilloso. Estaba en un ambiente bello y elegante, y me sentía alegre. No me encontraba tan a gusto como en Nikolskoye, cuando sentía la felicidad dentro de mí, cuando era feliz porque lo había merecido y deseaba hacerlo aún más. A la sazón era distinto. Sin embargo, también era dichosa. No quería ni esperaba nada, y mi conciencia parecía estar tranquila. Entre los hombres que se encontraban en el balneario no había uno solo que se distinguiese de los demás, ni siquiera el viejo príncipe K, nuestro cónsul, que me hacía la corte. Unos eran jóvenes, otros de cierta edad. Había ingleses y franceses, pero todos ellos me resultaban iguales y todos me eran imprescindibles. Eran personas que formaban la alegre atmósfera que me rodeaba. Tan solo me fijé en un italiano, el marqués D., por la manera en que me expresaba su admiración. No perdí ocasión de bailar ni montar a caballo conmigo, de acompañarme al casino, ni de repetirme que era bella. Lo veía a menudo desde nuestras ventanas, y la mirada fija y desagradable de sus brillantes ojos me obligaba a enrojecer y a volver la cabeza. Era joven, apuesto, elegante, y esto era lo principal. Su sonrisa y su frente tenían un cierto parecido con los de Sergei. Ese parecido era sorprendente, a pesar de que sus labios, su mirada y su larga barbilla denotaban una expresión tosca y animal.
en vez de la encantadora expresión de bondad e idealismo de mi marido. Me imaginaba que el italiano me amaba apasionadamente y a veces pensaba en él con altiva conmiseración. A veces quería tranquilizarlo y brindarle amistad y confianza, pero él rechazaba enérgicamente mis intentos. Continuaba turbándome de un modo desagradable con su pasión callada que podía manifestarse en cualquier momento. No me lo confesaba, pero la verdad era que temía a ese hombre. No obstante, en contra de mi voluntad, pensaba en él a menudo. Mi marido lo conocía. Su actitud hacia él era aún más fría y altiva que con otros conocidos nuestros. A fines de temporada caí enferma y estuve 2 semanas en casa. Salí por primera vez para asistir a un concierto. Me enteré entonces de que durante mi enfermedad había llegado Lady S., una mujer célebre por su belleza, a quien se esperaba desde hacía mucho. Aunque me recibió con alegría y un considerable grupo de gente me rodeó en cuanto entré, era mayor el que se había formado alrededor de la recién llegada. Todos hablaban de su belleza. La encontré hermosa, en efecto, pero me desagradó su expresión de suficiencia y no lo oculté. Aquel día encontré triste todo lo que antes me pareciera alegre. Al día siguiente, Lady S. organizó una excursión al castillo, pero rechacé su invitación. Casi nadie quiso quedarse conmigo y todo cambió radicalmente ante mis ojos. Todos me resultaron estúpidos y aburridos, tuve ganas de llorar y deseé que terminara pronto la temporada para volver a Rusia. En mi alma había un sentimiento malo, pero no quería confesármelo. Pretexté encontrarme débil y desde aquel día dejé de frecuentar la sociedad. Únicamente salía alguna mañana para tomar las aguas o pasear por los alrededores con L.M., una amiga rusa. Mi marido se había ido a Heidelberg y venía a verme de cuando en cuando. En cierta ocasión, Lady S. invitó a todos los veraneantes del balneario a una cacería, pero L.M. y yo no fuimos, y por la tarde visitamos el castillo. El coche rodaba despacio por una carretera sinuosa entre castaños seculares, a través de los cuales se divisaban cada vez a mayor distancia los bonitos y elegantes alrededores de Baden, iluminado por los rayos del sol poniente. Iniciamos una conversación seria, cosa que nunca habíamos hecho. L.M., a quien conocía desde hacía mucho, se me apareció por primera vez como una mujer buena e inteligente, con la cual se podía hablar de todo y cuya amistad resultaba grata. Hablamos de la vida familiar, de los niños y de lo vacía que era la existencia del balneario. Sentimos deseos de volver a Rusia, a la aldea, y nos invadió la nostalgia. Entramos en el castillo bajo la influencia de ese sentimiento. Dentro hacía fresco. El sol brillaba sobre las ruinas de la parte de arriba. Oímos pasos y voces a cierta distancia. Desde la puerta se veía, como dentro de un marco, la magnífica vista de Baden, que nosotras, por ser rusas, encontrábamos fría. Nos sentamos a descansar y contemplamos en silencio la puesta del sol. Se oyó con más claridad y me pareció que habían pronunciado mi nombre. Presté atención y pude distinguir cada palabra. Era el marqués D. y un amigo suyo francés al que también conocía. Hablaban de mí y de Lady S. El francés nos comparaba y expresaba su opinión sobre la belleza de ambas. No decía nada ofensivo, pero al oírlo se me encogió el corazón. Explicaba detalladamente la diferencia que había entre ambas. Lady S. solo tenía 19 años. En cambio yo era madre ya. Mi trenza era más bonita, pero ella tenía la cintura más graciosa y era muy distinguida. Mientras que la suya, dijo, no es más que una de esas princesitas rusas
que comienzan a verse con frecuencia por aquí. Añadió que yo hacía bien no intentando competir con Lady S. Me da lástima de ella, a menos que quiera consolarme con usted, comentó, riendo cínicamente. Si se marcha, la seguiré, replicó en tono insolente el marqués con su acento italiano. Feliz mortal, todavía puede amar. ¿Amar? Exclamó el italiano, y permaneció un rato silencioso. No puedo dejar de amar, es lo único bueno de la vida. Convertir la vida en una novela es una de las mejores cosas, y mis novelas nunca se detienen a la mitad. Esta también la viviré hasta el final. Bonne chance, mon ami, dijo el francés. No oímos más porque habían doblado la esquina. Al cabo de un momento resonaron sus pasos en el otro extremo. Bajaron la escalera y unos minutos después aparecieron por una puerta lateral. Se extrañaron mucho al vernos. Enrojecí y sentí miedo cuando se me acercó el marqués y me ofreció el brazo para salir. Pero no pude negarme y nos dirigimos al coche en pos de L.M. y del francés. Estaba ofendida por las palabras de este último, aunque reconociese en mi fuero interno que sentía lo mismo. En cuanto a las del marqués, me habían extrañado y cohibido por su crudeza. Me resultaba desagradable que estuviese tan cerca de mí. No lo miraba ni le respondía y procuraba retirar mi brazo para no sentirlo. Me hablaba de aquella maravillosa vista, de la inesperada suerte de habernos encontrado y de otras cosas, pero yo no le hacía caso. Pensaba en mi marido, en mi hijo, en Rusia. Me sentía avergonzada. Era como si echase algo de menos. Tenía prisa por llegar a mi solitaria habitación del hotel de Baden. Deseaba estar sola para pensar en lo que embargaba mi alma. Pero L.M. caminaba despacio. Estábamos aún lejos del coche y me pareció que mi acompañante acortaba el paso intencionadamente. No puede ser, me dije, y muy decidida apreté el paso. Pero el marqués me retenía materialmente e incluso llegó a apretarme el brazo. L.M. y el francés doblaron la esquina de la calle y nos encontramos completamente solos. Sentí miedo. Perdone, dije con frialdad, procurando liberar mi brazo. Pero el encaje de la manga se enredó en uno de sus botones. Inclinado hacia mí, el marqués se puso a desenredarlo. Sus dedos me rozaron la mano. Una sensación nueva me recorrió la espalda. No hubiera podido decir si era de temor o agrado. Lo miré para manifestarle todo el desprecio que sentía por él, pero mis ojos no expresaron eso, sino miedo y alteración. Los suyos, brillantes y húmedos, estaban muy cerca de mí. Miraban con pasión mi cara, mi cuello y mi pecho. Sus manos me sujetaban las muñecas y su boca entreabierta pronunciaba algo. Dijo que me amaba, que yo lo constituía todo para él. Sus labios se acercaron a mí y sus manos, que me apretaron con más fuerza, parecieron abrazarme. Por mis venas corría fuego. Se me nubló la vista y empecé a temblar de pies a cabeza. Las palabras con que hubiera querido aplacarlo se me quedaron en la garganta. De repente sentí un beso en la mejilla. Horrorizada, sin fuerzas para hablar ni moverme, esperé. Todo esto sucedió en un instante, pero fue horrible. Inmediatamente después vi su rostro tal y como era, su frente alta y despejada, parecida a la de mi marido, asomaba bajo el sombrero, su nariz recta y hermosa con las ventanillas muy dilatadas, su bigote de largas y afiladas guías, su barba, sus mejillas bien rasuradas y su cuello tostado por el sol. Lo odiaba y le tenía miedo. Me era completamente ajeno, pero en aquel momento repercutió intensamente en mí su pasión. Sentí unos deseos invencibles de abandonarme a los besos de esa boca firme y hermosa, a las caricias de aquellas manos blancas surcadas por delgadas venas, de dedos ensortijados. Deseé arrojarme
aquel abismo de placeres prohibidos que se abría de pronto ante mí. Soy tan desgraciada, ¿qué me importa que recaigan más desgracias sobre mí? Me abrazó, inclinándose hacia mi rostro. Que caigan la vergüenza y el pecado sobre mi cabeza. Je vous aime, susurró una voz que se parecía mucho a la de mi marido. Me acordé de Sergei y de mi hijo como de unos seres a los que había querido y con los que había terminado para siempre. Pero de repente se oyó desde la esquina la voz de L.M. que me llamaba. Me recobré, libré mi mano y sin mirar al marqués me fui casi corriendo. Nos sentamos en el coche y solo entonces le dirigí la vista. Se había quitado el sombrero y me preguntaba algo, sonriendo. No se daba cuenta de la invencible repugnancia que me producía. La vida se me apareció sin aliciente alguno. El porvenir falto de esperanzas, negro el pasado. El M me dijo algo, pero no comprendí sus palabras. Creí que lo hacía solo por lástima, por ocultar el desprecio que le inspiraba. Cada palabra y cada mirada suya se me antojaban llenas de desprecio y de una conmiseración ofensiva. Aquel beso me quemaba la mejilla. Me resultaba imposible pensar en mi marido y en el niño. Cuando llegué al hotel quise analizar mi situación, pero me dio miedo estar sola. Antes de acabar de tomar el té y sin saber por qué, empecé a hacer febrilmente las maletas y a prepararme para tomar el tren de Heidelberg que salía por la noche. Quería reunirme con Sergei. Después de acomodarme con la doncella en el vagón vacío, cuando el tren se puso en marcha y el aire fresco que entraba por la ventanilla me azotó el rostro, se me presentó claramente el pasado y el porvenir. Mi vida de casada, desde que llegamos a San Petersburgo, surgió ante mí bajo otro aspecto y fue como un reproche para mi conciencia. Recordé la primera época de nuestra existencia en la aldea, nuestros planes, y por primera vez formulé esta pregunta. ¿De qué alegrías ha disfrutado Sergei en los últimos tiempos? Y me sentí culpable ante él. ¿Por qué no me había contenido? ¿Por qué fingía? ¿Por qué no había querido que nos explicáramos y me había ofendido? ¿Por qué no había empleado el poder de su cariño? ¿O es que no me quería? Me preguntaba. Pero por muy culpable que fuera Sergei, me atormentaba sentir la quemazón del beso de un desconocido en la mejilla. Cuanto más cerca estábamos de Heidelberg, tanto mejor imaginaba a mi marido y más me asustaba nuestro próximo encuentro. Se lo diré todo, lloraré ante él con lágrimas de arrepentimiento y me perdonará, pensé. Pero ni yo misma sabía lo que significa todo, ni creía que fuera a perdonarme. En cuanto entré en la habitación de Sergei y lo vi tan tranquilo como siempre, aunque extrañado, me di cuenta de que no debía decirle nada ni pedirle perdón. Mi desgracia y mi arrepentimiento debían quedar en mí. ¿Cómo se te ha ocurrido venir? Pensaba en ir a verte mañana, me dijo. Pero al ver mi rostro de cerca pareció asustarse. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Exclamó. Nada, contesté, conteniendo a duras penas las lágrimas. He dejado aquello para siempre. Volvamos a casa mañana mismo. Sergei guardó silencio durante largo rato mirándome significativamente. Bueno, pero cuéntame lo que te ha sucedido, dijo. Me ruboricé y bajé la vista. En su mirada brillaba la ira y la indignación. Me asusté de las cosas que podía pensar y con un disimulo que no esperaba de mí misma dije: no ha pasado nada, me sentí triste y aburrida por estar sola. He pensado mucho en ti y en nuestra vida. Hace tanto tiempo que soy culpable. ¿Por qué me permites estar donde no te gusta que esté? Hace mucho que soy culpable, repetí de nuevo, las lágrimas asomaron a mis ojos. Volvamos a la aldea para siempre. Vaya querida, líbrame de esas escenas sentimentales, exclamó con frialdad.
Me parece bien que quieras ir a la aldea porque tenemos poco dinero, pero eso de que sea para siempre es una ilusión. Sé que no te acostumbrarás. Toma una taza de té. Te sentará bien, concluyó levantándose para llamar al camarero. Me imaginé lo que podía pensar y me sentí ofendida cuando me encontré con su mirada dubitativa y avergonzada. No, no, no quiere ni puede comprenderme. Dije que iba a ver al niño y salí. Quería estar sola y llorar.